Shalom y bienvenidos a Vía Haftaj Israel, una frase hebrea que significa amarás a Israel. Esperamos que se queden con nosotros, ya que nuestro maestro, el Dr. Baruch, nos compartirá una enseñanza expositiva de la Biblia. El Dr. Baruch es profesor titular del Instituto Zera Abraham, con sede en Israel. Aunque todos los cursos en el instituto se imparten en hebreo, el Dr. Baruch se complace en compartir esta enseñanza en inglés con doblaje al español. Para más información, visítenos en amarasaisrael.org o descargue nuestra aplicación móvil Mi Estudio Bíblico. Aquí está Baruch y la lección de hoy. Una doctrina muy importante que encontramos claramente en las Escrituras es la doctrina de la divinidad del Mesías. La Biblia revela que Yeshua HaMashiach, y por supuesto estoy hablando de Jesús de Nazaret, que Él es completamente hombre y completamente Dios. Esta es la verdad fundamental con respecto a otra doctrina importante que se relaciona con la divinidad del Mesías, conocida como la encarnación, que Dios, quien es espíritu, se revistió de carne humana y habitó entre nosotros. Cuando estudiamos proféticamente al Mesías, encontramos un nombre muy específico que Isaías menciona. Él lo llama Emanuel. Ese término, Emanuel, se deriva de tres palabras hebreas. Que significa con, luego Anachnu, en su forma abreviada Anu, que significa nosotros, y finalmente El, que significa Dios. Así que Emanuel significa Dios con nosotros. Los rabinos se refieren a este término, Emanuel, como el nombre redentor del Mesías. Los nombres son usados frecuentemente en las Escrituras para describir, y ellos describen lo que el Mesías haría en la tierra. Y eso es que nosotros, la humanidad, a través de su obra, si la recibimos por fe, podemos experimentar la redención. Y la consecuencia de la redención es esta: que podemos estar con Dios, con nosotros Dios, Emanuel, que podamos estar en la presencia de Dios. La buena noticia que encontramos en el libro de Hebreos es que el autor de Hebreos nos dice que la redención que el Mesías ha asegurado para aquellos que lo reciben por fe, ese acto de creer, ese arrepentimiento, esa fe, nos permite recibir gratuitamente, únicamente por la gracia de Dios. Esa fe produce para nosotros redención eterna. Y eso significa que vamos a estar en la presencia de Dios, estaremos con Dios por siempre y para siempre. Ese es el resultado de la obra redentora del Mesías. Por eso es que cuando Juan el Bautista vio a Yeshua en el río Jordán, viniendo a ser bautizado, habló de él como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Fue a través de la obra redentora del Mesías, del derramamiento de su sangre, cuando murió en la Pascua, en esa cruz, que Él aseguró para los creyentes que vamos a tener vida eterna, que nuestros pecados serán eternamente perdonados y que estaremos en la presencia de Dios, en el reino de Dios, por siempre y siempre. Les estoy compartiendo esto porque al concluir en la lección de hoy el capítulo 20 de Lucas, vamos a ver que el Mesías se refiere a uno de los salmos que escribió David, el Salmo 110. Y allí nos demostrará bíblicamente que efectivamente el Mesías es el Señor y también es llamado el Hijo de David. Y la única manera en que alguien pueda ser el Hijo de David y al mismo tiempo ser el Señor es a través de lo que ya he mencionado, esa encarnación, el momento en el que Dios, siendo espíritu, tomó carne humana. Toma tu Biblia y ve conmigo al Evangelio de Lucas, capítulo 20. Libro de Lucas, capítulo 20, y vamos a comenzar en el versículo 41.
Noten lo que el Mesías dice a este grupo de individuos que se han reunido ante él. Dice el versículo 41. Pero él les dijo, ¿cómo dicen que el Mesías es el hijo de David? Bien, atención aquí. Sabemos que una de las formas en las que comúnmente la Biblia se refiere al Mesías, y es algo que vemos tanto en el Nuevo Pacto como también en el judaísmo, el Mesías es llamado el hijo de David, y eso es porque Dios hizo con David un pacto, hablando acerca de uno que reinaría sobre el trono de David en Jerusalén. Y este del que se habla con ese título es efectivamente el Mesías. Él proviene del linaje de David, de la casa de Judá, para ser rey. Y Él es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Así que el Mesías aquí en nuestro primer versículo, el 41, está hablando a la multitud, a estos individuos, y dice, ¿cómo dicen que el Mesías, cómo es que dicen que Él es el hijo de David? Mira ahora el versículo 42. Y David mismo dice en el libro de los Salmos, aquí él cita el Salmo 110. ¿Y qué dijo David en el libro de los Salmos? El Señor dijo a mi Señor. Aquí tenemos esa misma palabra, Señor. Y la primera vez que se usa, se refiere al Señor Dios Todopoderoso. La segunda vez que se usa, se refiere al Hijo de David, que es el Mesías. Lo que descubrimos es lo siguiente. David lo escribió y David llamó al Mesías Señor. ¿Cómo pudo ser eso posible? Solamente porque el Mesías es divino. Como hemos dicho muchas veces, vemos bíblicamente que el Mesías es el Hijo de Dios. Y como Él es el Hijo de Dios, Él también es divino, completamente Dios. Y sabemos lo que escribió el apóstol Pablo cuando dijo que esa igualdad con Dios no fue algo que Yeshua sintiera que debía proteger o aferrarse. ¿Por qué? Porque aunque Él es igual a Dios, ciertamente es el Hijo de Dios. Y el término hijo nos habla de sumisión. El término hijo nos habla de un siervo. Y el término hijo nos habla de un heredero. Y el Mesías es todo eso junto. Él es el Hijo de Dios, Él honra a su Padre, también sirve a su Padre. Y en tercer lugar, Él recibirá una herencia de su Padre. ¿Y qué es lo que heredará? El reino. Eso es exactamente lo que vemos en Daniel capítulo 7, cuando habla del Mesías viniendo ante uno que Daniel llama el anciano de días. Todos están de acuerdo y no hay debate al respecto que el anciano de días es un término bíblico que se refiere a Dios el Padre. Así que el Mesías viene en las nubes, no hablando de su segunda venida, no hablando tampoco del arrebatamiento, sino de Él viniendo en las nubes ante Dios el Padre, el anciano de días. ¿Y qué es lo que hará? Él recibirá su herencia como el Hijo de Dios. ¿Y qué es lo que heredará? Él va a heredar un reino, va a heredar gloria y honor, y todas las personas lo van a adorar. Eventualmente llegará el día en el que toda rodilla se doblará y toda lengua confesará para gloria de Dios Padre que el Mesías es Señor. Así que no debería sorprendernos aquí que encontremos que Dios está hablando, y noten lo que dice, lean cuidadosamente el pasaje. Dice el verso 42. David mismo dice en el libro de los Salmos, el Señor dijo, ¿quién es ese? Dios Todopoderoso. Dijo a mi Señor, ¿quién es el Señor de David? El Mesías. ¿Y qué le dijo Dios Padre al Mesías? Siéntate a mi derecha. Esto es importante porque la derecha
es un lugar de prominencia. Es un lugar importante. Hagamos una pausa. Hay algo bastante único que debemos recordar en el libro de Apocalipsis. Allí se habla frecuentemente sobre el trono de Dios. De hecho, si quieres hacer un estudio muy interesante, solo rastrea la palabra trono a lo largo del libro de Apocalipsis. Y una de las cosas que encontrarás es la siguiente. Encontrarás que el Mesías está delante del trono. Está a la derecha del trono. Y eventualmente, Él tomará el trono. ¿Por qué? Proféticamente ya hemos hablado de eso. En Daniel capítulo 7 dice que el Mesías heredará el reino y Él reinará sobre ese trono. Sabemos que históricamente no fue David sino el rey Salomón quien construyó el primer templo. Efectivamente, David lo preparó todo, pero fue el hijo de David, el rey Salomón, quien tuvo la responsabilidad de construir ese templo. El hijo de David. Y vemos cómo ese término, hijo de David, está tan relacionado con el templo, con el reino y con las promesas de Dios. Por lo tanto, mira lo que dice. El Señor dijo a mi Señor, eso es lo que David está escribiendo en el Salmo 110, siéntate a mi derecha. ¿Y qué será lo que hará Dios? Pasemos al siguiente versículo, el 43. Hasta que yo ponga a tus enemigos como estrado para tus pies. Lo que esta escritura está diciendo es lo siguiente. Se acerca un tiempo, y alabamos a Dios por esto, cuando todos los enemigos de Dios, y cuando pienso en los enemigos de Dios, ¿sabes quién viene a mi mente primero? Satanás. Ese viejo diablo, la serpiente antigua. Lo que descubrimos aquí es que Él será derrotado. De hecho, por la obra del Mesías, descubrimos que el diablo ya ha sido derrotado. Por eso es que uno de mis versículos favoritos se encuentra en el libro de Apocalipsis capítulo 20, donde encontramos que un ángel, y no precisamente Gabriel, ese ángel poderoso, ni Miguel el arcángel, sino un simple ángel, del cual no se nos da su nombre, porque se trata de un ángel cualquiera, que gracias a la autoridad de Dios, gracias a que Satanás ya ha sido derrotado y condenado, este simple ángel lo toma y lo arroja al abismo y lo encierra en esa prisión. ¿Quién hace eso? Un ángel. Todo esto busca recordarnos que Satanás ha sido derrotado. ¿Y qué lo ha derrotado? El Hijo de David, es decir, el Mesías, quien es el Hijo de Dios. ¿Y cómo lo derrotó? Por su obra en la cruz, mediante la redención. Noten esta maravillosa promesa. Hasta que ponga a tus enemigos como estrado de tus pies. Versículo 44. Por tanto, David lo llama a él, refiriéndose al Mesías, Señor. Bien, si David lo llama Señor, y el contexto aquí no habla simplemente en términos de amo o dueño, sino que es una referencia al Señor de señores. Es una referencia a Dios. Es una referencia a la divinidad del Mesías. Así que dice, por tanto, si David lo llama a él Señor, ¿cómo es posible que él sea a la vez su hijo? Entonces, si Él es el Señor, es decir, Dios Todopoderoso, ¿cómo puede ser también el Hijo de David? Solo hay una respuesta. Ya hemos hecho alusión a ella 2 veces y lo haremos una vez más, por tercera vez. Es por medio de la encarnación, mediante la que Dios ha hecho algo. Él ha visitado a su pueblo y se ha humillado a sí mismo. Imaginen eso, el Dios Todopoderoso, Santo, perfecto y justo, que no necesita nada ni le falta nada, que es totalmente autosuficiente, Él se humilló a sí mismo, tomando forma de carne humana. Bien, estamos hablando del Hijo de Dios. ¿Por qué? Porque cuando hablamos de humildad,
es apropiado que el Hijo sea humilde, que el Hijo sea sumiso, pero no el Padre. Y noten que estos términos se relacionan literalmente con tres personas distintas. No creemos que ellos sean modos, ni creemos que sean partes de Dios, sino que son tres personas distintas: Dios el Padre, Dios el Hijo y Dios el Espíritu Santo. Y lo que descubrimos aquí es que se refiere al Hijo, y cuando se habla del Hijo, la sumisión debe venir a nuestra mente. Sumisión con un propósito, con un objetivo. ¿Cuál objetivo? Honrar al Padre. Él se somete con el fin de honrar a su Padre y, oye bien, para cumplir la voluntad de su Padre. Esta es la gloria del Hijo, que Él cumpla el propósito de su Padre. Y quedó confirmado que el Mesías efectivamente cumplió eso. ¿Cómo fue confirmado para nosotros? ¿Qué hizo Dios el Padre para demostrar que lo que Yeshua hizo estuvo conforme al plan de su Padre, al propósito de su Padre, a la voluntad de su Padre? Él murió en esa cruz, y la evidencia de que Dios recibió esa obra, que recibió esa redención que el Mesías proveyó al derramar su sangre, la evidencia de eso es la resurrección. La Biblia dice una y otra vez que Dios el Padre levantó al Mesías, a Dios el Hijo, de entre los muertos. Y la resurrección, hablamos un poco sobre la resurrección la semana pasada, cómo se relaciona con el reino. Y lo que vemos aquí es que el hecho de que Dios resucitó al Mesías de entre los muertos significa la obra de redención. ¿Y cuál es el resultado de la redención? ¿Qué produce ella? Bueno, puedes preguntarle a cualquier rabino. Hay una relación directa entre la redención y el reino de Dios. Uno de los principales resultados de la redención es una realidad de reino. Sin redención, el reino de Dios no puede venir. Nadie podría formar parte de él, pero a través de la obra redentora del Mesías, el reino vendrá, y el Mesías es conocido como el Señor de señores y el Rey de reyes. Por eso vemos aquí, mira el texto, versículo 44. Por tanto, si David lo llama Señor, ¿cómo es posible que sea su hijo? Versículo 45. Pero, oyéndolo, ¿quién lo oía? Todo el pueblo. Oyéndolo todo el pueblo, dijo a sus discípulos. Noten que el pueblo está oyendo, y Yeshua, en medio de esto, le dice algo a sus discípulos, una palabra muy importante. Es la palabra pros-ejo. Aquí aparece en segunda persona plural, así que significa ustedes, todos ustedes, hablándole a sus discípulos. Y esta palabra pros-ejo literalmente significa aferrarse a algo. Normalmente le damos una traducción estilo modismo, ya que aferrarse a algo significaba prestar atención, estar alerta o mantenerse vigilante. Ahora, esta palabra generalmente se usa en relación a un peligro. Regresemos a algo que dije hace poco, y es que al acercarnos a los últimos días, habrá un cambio en este mundo y también un cambio en la iglesia. El apóstol Pablo habló de esto en 2 a los Tesalonicenses capítulo 2, cuando nos dice que viene una gran apostasía. ¿Qué es apostasía? Es apartarse de la verdad, apartarse de aquello que es bueno y agradable a Dios, hacia aquello que es desagradable y contrario a la voluntad de Dios. Y vamos a ver esto dentro del propio cuerpo de creyentes. Usé ese término no hace mucho tiempo porque hay muchos que se hacen llamar creyentes, pero no lo son. Son discípulos falsos. Estos son los que se dejarán abrumar por las preocupaciones de la vida y cuando sean perseguidos por su fe, abandonarán esa fe. ¿Y saben qué? Ellos nunca tuvieron una fe verdadera, nunca fueron salvos.
No se trata de perder la salvación, sino que se trata de que nunca fueron regenerados, nunca tuvieron esa vida nueva. Por lo tanto, se van a apartar, van a cometer esta apostasía, van a alejarse de la verdad y van a negar la divinidad del Mesías. Por lo tanto, el Mesías dice aquí, mire de nuevo, versículo 46. Tengan cuidado o guárdense de los escribas. Bueno, la semana pasada vimos que los escribas entendieron algo muy bien, pero él no dice tengan cuidado de todos los escribas. Él califica la declaración. Dice, tengan cuidado de los escribas y recuerden que mencionamos que los escribas eran estudiosos de la Biblia. Pero aunque puedas conocer la verdad, la pregunta es, ¿te está cambiando esa verdad? Porque ella no cambió a estos escribas, a los que él se está refiriendo aquí, a los que él califica. ¿Por qué? Noten lo que dice. Tengan cuidado de los escribas, los que desean andar con largas túnicas. ¿Qué más les gusta? Les gustan estas largas túnicas que los diferencian de los demás, que de alguna manera comunican a los demás que son tan santos, que son tan piadosos, que son tan religiosos, que son tan devotos a Dios. Les gusta presentarse así. Eso no es humildad, eso no es alguien que conoce la verdad de Dios. Así que les gusta ser vistos con largas túnicas y aman los saludos en las plazas, que los llamen por un título religioso. Aman estos saludos en las plazas y no solo eso. También los primeros asientos, los principales, los mejores asientos en las sinagogas y los primeros asientos en los banquetes. Ellos se enfocaban en algo, pero no en el reino de Dios. Cuando tienes mentalidad de reino, te negarás a ti mismo. No pondrás el énfasis en lo material, sino que pondrás el énfasis en las promesas de Dios, en las bendiciones de Dios, que vas a recibir no en esta era, sino en la era venidera, en el reino de Dios. Pero estos escribas, de quienes el Mesías dice, cuídense, guárdense, él lo advierte. A ellos les gusta vestirse de forma religiosa para ponerse por encima de los demás. Les encanta ser saludados y reconocidos. Esto es orgullo. Y les encantan los mejores asientos en las sinagogas y los mejores lugares en los banquetes. Y noten algo más. Leamos ahora el versículo 47. Dice aquí que ellos devoran las casas de las viudas. ¿Qué significa eso? Ellos ven a estas mujeres vulnerables, mujeres que no tienen un hombre que las proteja, ningún hombre que las asista. Están solas. ¿Y qué pasa? Ellos las persiguen. Podríamos decir que las acosan. ¿Y qué hacen? Quieren devorar sus casas. Es decir, el término casas tiene que ver con sus posesiones. Ellos procuran hacerse amigos de estas viudas, les prestan atención para poder engañarlas y hacer que les den sus bienes, su riqueza. Por eso dice, estos son los que devoran las casas de las viudas. Y noten algo más. Dice que también, por pretexto, eso significa algo que es falso, que intenta aparentar ser real. ¿Y qué quieren aparentar? Bueno, les gusta hacer largas oraciones. Ellos hacen estas oraciones bien, pero bien largas, tratando una vez más de mostrar cuán santos, cuán justos, cuán religiosos y cuán comprometidos están con Dios. Pero el Mesías dice que es un pretexto, es falso, y es una actuación que usan para engañar a los demás. Por tanto, Él les dice, cuídense. Y este término, aférrense, que significa tengan cuidado o presten atención, literalmente es aferrarse a algo. Y es una advertencia. Vemos que el Mesías usa este término en muchos lugares de la Escritura con respecto a los últimos días. Y una de las formas como debería entenderse es la siguiente. Las cosas que has aprendido,
las cosas que has recibido, la verdad de la palabra de Dios, las doctrinas de la Escritura, aférrate a eso. No permitas que lo que sucede ahora y lo que sucederá en los últimos días te aleje de la verdad de Dios. Por eso dice, tengan cuidado, estén atentos, guárdense. Y dice aquí que estos individuos de los que deben guardarse aman devorar las casas de las viudas y por pretexto hacen largas oraciones. Concluyamos. Mira la última parte del versículo 47. ¿Qué dice el Mesías? Él dice estos, y es enfático. Estos escribas, en otras palabras, recibirán, y usa una palabra para algo abundante. Sabemos que la Escritura dice que el Mesías vino para que tengamos vida, y que sea una vida en abundancia, que crezca más y más. Este es el mismo término. Pero aquí no está hablando de una vida abundante. No está hablando de vida en el reino de Dios y de las bendiciones que vamos a tener en el reino, en la presencia de Dios. Dice algo muy diferente, que ellos van a tener algo que es abundante, algo que va en aumento. ¿Y qué será? Bueno, aquí lo dice. Estos son los que recibirán más y más abundante, y aquí viene la palabra, juicio o condenación. Lo que la Escritura nos está revelando es lo siguiente. Solo hay dos lugares posibles donde puedes pasar la eternidad. Uno es la Nueva Jerusalén. Y si no estás en la Nueva Jerusalén, ¿sabes dónde estarás? Serás arrojado afuera, donde hay oscuridad, que equivale a miedo, donde hay llanto, que equivale a tristeza, y donde está el crujir de dientes, que equivale a dolor y tormento. Así que entiende esto. O bien estarás en la presencia de Dios por los siglos de los siglos, y serás receptor de las bendiciones de Dios por los siglos de los siglos, las promesas de Dios por los siglos de los siglos, o vas a tener temor, tristeza y dolor por la eternidad. Elige sabiamente. Toma hoy la decisión de decirle que sí al Evangelio, de arrepentirte de tus pecados, de confiar en la suficiencia de la cruz y el derramamiento de su sangre, para que tú puedas hallar la salvación y puedas ser invitado al reino de Dios, donde conocerás la presencia de Dios y sus bendiciones por los siglos de los siglos. Cierro con esto hasta la próxima vez. Shalom. Esperamos que te hayas edificado con el mensaje de hoy y lo compartas con otros. Te invitamos a seguir nuestros estudios cada semana por este canal y por el portal de YouTube de Amarás a Israel. También puedes descargar nuestra aplicación móvil gratuita, Mi Estudio Bíblico. Finalmente, para obtener más información sobre nosotros, visita nuestra web amarasaisrael.org, donde encontrarás otras conferencias de Baruch en audio, video y texto. Hasta el próximo programa. Que el Señor te bendiga en Yeshua HaMashiach, Jesús el Mesías, mientras caminas con Él. Shalom desde Israel.